nuevo tiempo, por este nuevo día. Padre, y pedimos tu bendición para el desarrollo de este tiempo. Padre, que sea conforme a tu justicia, y creemos que en el nombre poderoso de tu Hijo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hoy llamamos el reino de los cielos a nuestras vidas, para que tu pueblo sea conquistado, ganado, y todos volvamos a darte el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Hemos orado en la presencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, Dios les continúe bendiciendo una vez más en esta reunión familiar. Hoy hablaremos un hombre conforme a mi corazón. Esa es la enseñanza de este día. Un hombre conforme a mi corazón. Por favor, le invito para que usted busque en Hechos capítulo 13, versículos del 21 al 23. Dice de la siguiente manera: luego pidieron rey, y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Mira, mi amado, necesitamos pensar en lo siguiente: ¿qué le satisface a Dios? ¿Serán tus talentos, tu riqueza o tu prestigio en esta sociedad? ¿O será tu sabiduría? Lo que realmente dice la Escritura que satisface a Dios es tu obediencia. Permítame hablarle del rey Saúl y lo que usted no debe hacer, y cómo David agradó a Dios. Por favor, vayamos nuevamente a las Escrituras y busque en 1 Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 23. Dice de la siguiente manera: después Saúl dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey, eso lo dijo Samuel, sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo a Amalek, a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, dijo el profeta, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les repasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no haya cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido de Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal.
Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los hemos traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho de ti esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel? Y Jehová te ha ungido como rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que os acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Verá, mi amado, el pueblo de Israel pidió rey, y Dios les dio a Saúl para que gobernara Israel. Y durante los 40 años de gobierno, todo iba bien. Sin embargo, la misión que se le encomendó a Saúl lo cambiaría todo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bien, la postura que tenía Saúl como rey lo llevó a confiar en sus propios criterios, dejando a un lado lo espiritual, o sea, la orden de Dios, para enfocarse en su codicia humana, en sus pensamientos pecaminosos. Verá, mi amado, hay un momento donde Dios nos tiene que decir si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Y conforme a las Escrituras, le voy a mencionar los 3 fallos que ocasionaron la destitución de Saúl como rey. El primer fallo: cumplir una orden a medias. Ese es uno de los errores que cometió Saúl. Cumplir una orden a medias. Dios le había ordenado destruir a los amalecitas sin tregua, sin rey y sin botín. Dios había dicho: destrúyelo todo. No me traigan nada de allá, destrúyelo todo. Ahora usted se preguntará: ¿qué hicieron los amalecitas para que Dios hubiese dado una orden de esa magnitud? Bueno, los amalecitas le hicieron la guerra a los israelitas cuando estos estaban en su éxodo, en su búsqueda de la tierra prometida. Y aunque la intención de ellos era destruirlos, no pudieron, pero buscaban la ocasión para hacerles el mal. Ellos, aunque descendientes de Esaú, tenían sus propios ídolos y sentían amargura de espíritu contra el pueblo de Israel. Entonces ellos eran enemigos. Ellos esperaban el mal para el pueblo de Israel, y Dios siempre les daba la victoria. Pero Saúl no lo podía entender. Por eso Dios garantiza que los que se metan con su pueblo, es Dios mismo que va a empezar a hacer guerra contra aquellos. Ese fue uno de los primeros errores. Ese fue uno de los primeros fallos de no completar
la orden a cabalidad como Dios lo había solicitado. Y estoy confiando en la palabra de Dios, que hay muchos que me pueden ver y oír. Y Dios está diciendo que cuando Él pide algo, no lo pide a media, lo pide completo. Verá, mi amado, el segundo fallo que cometió el rey Saúl fue tomar riquezas que no le pertenecen. Fue un error. Dios nunca le dijo que tomara nada de ese lugar. Dios le dijo, destrúyelo todo. Por eso usted mira que Él toma la riqueza, lo mejor y los animales de esta tribu, de los amalecitas, y no quería que hiciera una alianza o un acuerdo, porque Él trajo incluso al rey Agag de ellos. Y esto hizo que Dios se enojara contra él. Verá, cuando nosotros vemos este acto de tomar riquezas no permitidas que Dios no aprueba, esto es como un insulto a Dios cuando su pueblo, sus llamados hijos, se enredan en corrupción o manchan sus manos con las injusticias, haciendo alianzas con hombres ávaros y asesinos de corazón para buscar favores de ellos. Y creo que Dios nos está hablando. Yo creo que Dios nos está diciendo que es tiempo que su pueblo empiece a ordenar sus pensamientos, empiece a plantarse, empiece a tomar a Dios en serio y empezar a vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero cada vez que nosotros tomamos aquellas cosas, esas riquezas, esos dineros, aquellos ingresos que son ilícitos y aquellos que son creyentes, Dios les está diciendo, no me ofendan. No piensan que yo no tenga el poder para bendecir cuando ustedes están haciendo alianzas con hombres y mujeres que se han apartado de mí y sus caminos son caminos de corrupción y de maldad. El tercer fallo que desacató la orden del Dios Todopoderoso, el rey Saúl, fue cuestionar la orden de Dios. ¿La cuestionó? Verá, Saúl cuestionó la orden de Dios pensando que si llevaba vivo al rey Agag y sus riquezas, Dios le perdonaría la vida. Y eso no fue así. Saúl pensó que cuando Dios dice no, ese no podría cambiarse. Él pensó que si llevaba vivo al rey Agag y sus riquezas, Dios podría perdonarle la vida. Pero esto lo que hizo fue enfurecer a Dios. Saúl pensó que cuando Dios dice no, se podría cambiar ese no. Lo que Saúl no sabía es que Dios aborrecía a los amalecitas porque ellos tenían sus propios ídolos y ellos odiaban desde su espíritu a los israelitas. Pareciese que eso no lo entendía Saúl porque estaba ciego en su necedad, en su corazón. Y hoy por hoy estamos viendo creyentes teniendo más amigos con la gente avara y maldiciente y asesino que tener relación con el pueblo de Dios. Es mejor tener amigos del mundo que hacer amigos con el reino. Y por eso Dios nos está hablando, porque yo sé que hay mucho creyente que pareciese que la palabra de Dios solamente hiciera efecto en la iglesia, pero salidos de la iglesia como si fueran del mundo, como personas no reconciliadas o salvas para Dios. Y Dios está hablando en esta mañana. Saúl era ciego por su obstinada avaricia, cuestionando la orden de Dios. Y yo confío en el Todopoderoso, que aquellos que han sido obstinados en su codicia, en su manera de vivir, es tiempo que empiecen a ordenar sus vidas. Así hay mucho hoy en día, así hay muchas personas hoy en día. Buscan convencer a Dios para que les apruebe sus locuras. Pero les recuerdo, si sus caminos son torcidos, nada hará que Dios cambie de parecer.
Verá, no pretenda convencer a Dios diciéndole, Señor, si usted me da este negocio, si este convenio, este acuerdo con aquellas personas que son ilícitas y me va bien, yo te voy a bendecir. Dios no trabaja así, mi amigo. Por eso las Escrituras nos dan evidencias que cuando Dios dice no, nadie lo va a hacer cambiar de esa idea. Así su camino sea más torcido. Así usted le quiere ofrecer lo que usted considera importante. Dios ama el camino derecho y Él lo estableció de esa manera. Ahora bien, viendo acá nuevamente la enseñanza, ¿qué destacó entonces David de Saúl? Su obediencia. Verá, Saúl tenía que obedecer conforme el profeta le había dicho. Pero él prefirió desconocer la voluntad del Padre, porque se apoyó en sus propios criterios, porque él vio que era un rey, él pensó que podía decidir, él pensó que podía cuestionar, él podía decir que podía tomar esto, él podía perdonar, y Dios le había dado una orden que tenía que acabarlo todo. Y hay un momento como nosotros, como creyentes, necesitamos entender que cuando Dios te está hablando y te está diciendo, abandona esas costumbres, abandona esos hábitos, y cuando nosotros no atendemos a lo que Dios nos está pidiendo, nos volvemos necios de corazón. Y eso no es obediencia. Eso se llama desobediencia. Por eso fue la diferencia entre Saúl y David. David sí obedecía. Verá, Saúl desobedeció. Pero David tenía 3 características que sobresalían, que hacían que a los ojos de Dios él fuera agradable. Y le voy a mencionar las 3 características que resaltaba David en la vida de Saúl. La primera característica que resaltaba David en la vida de Saúl es que David no perdió el temor a Dios. ¿No lo perdió? Usted puede ver a David que desde su juventud hasta su madurez, hasta llegar a ser rey, él nunca perdió su temor. Él siempre encomendó sus caminos delante de Dios. Siempre pedía su dirección. En todos los asuntos, ahí él estaba diciendo, Señor, guíame, porque tu camino es derecho, tu camino me lleva a la victoria. Él sabía que donde él fuera, con quien hablara, siempre iba a estar consciente que Dios iba a estar en ese lugar. A él no le importaba las circunstancias que tuviera que vivir. Siempre confiaba en Dios. Aun cuando él le falló, cuando tomó la mujer ajena, la mujer de Urías, él no argumentó su falta cuando el profeta fue y lo confrontó, sino que reconoció su error y pidió perdón y aceptó lo que Dios le iba a acontecer, lo que Dios le había demandado. Esas son personas que no se ocultan, son personas que reconocen, son personas que dicen un momento, yo sé que le he fallado a Dios, pero eso no le da el derecho para que usted cuestione, para que usted empiece a decir, Dios no existe. Él sabía que Dios es digno de temer, de reverenciar y de decir, Señor, aquí estoy y necesito volver a ponerme bajo tu dependencia. La segunda característica que resaltaba David de Saúl es que no cuestionaba las palabras de Dios. No las cuestionaba. Si Dios le decía a David, ve y destrúyeme aquel pueblo, él lo hacía. O hazme holocausto, él lo hacía. O bendice a aquel hombre, él lo hacía. No cuestionaba, sino que estaba al latente, obediente a las palabras de Dios. Por eso Dios dijo de David, él hará todo lo que yo le pida. Verá, Dios se sentía placido porque veía en David una persona temerosa, pero una persona que no cuestionaba sus palabras. Y Dios está esperando que nosotros no perdamos el temor, pero que tampoco cuestionemos sus palabras. Usted no tiene por qué cuestionar lo que Dios le ha dicho. Usted debe cumplirlas a cabalidad. Usted debe complacer al Padre de los cielos para que Él pueda ver en usted una persona
que resplandece su buena voluntad. Tercera característica, su pasión era adorarle. Esa era la pasión de David, complacer al Padre de los cielos. Ver a David, aunque lo tenía todo, no se dejaba gobernar por las vanidades y riquezas de este mundo, porque él sabía bien de dónde Dios lo había sacado, pero también dónde lo había puesto. Él sabía muy bien. Él no se le olvidó su juventud, no se le olvidó esas noches de vigilia cuando cuidaba las ovejas o las cabras. Él mantenía su fe puesta en el Todopoderoso. Y todos los procesos y todas las circunstancias, persecuciones, él mantuvo su confianza y su fe en el Todopoderoso. Su deseo era amar a Dios. Su deseo era honrar a Dios. Su deseo era mantenerse delante del Rey de Gloria. Él supo tener esa gratitud, ese gozo en su corazón, porque su gratitud quedó registrada en los salmos. Sus consejos a su hijo Salomón quedó registrado en los proverbios. Un hombre que tenía favor y gracia de Dios. Un hombre que tenía en su corazón el deseo de complacer al Padre de los cielos. Un hombre que marcó la diferencia con la vida de Saúl. Verá, mi amado, Saúl lo perdió todo por su obstinada codicia. Pero David, Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Usted debe determinar cómo quiere vivir en la tierra. Usted debe saber que Dios nos deja los ejemplos bíblicos para que aprendamos a diferenciar cómo podemos vivir en la tierra. Si Dios ha dicho no, no es un no para cuestionarlo, es un no para obedecer. Hay muchas cosas que en nuestras vidas están demandando cambio y Dios lo repite una y otra vez y nosotros pensamos que eso que Dios nos está diciendo que abandonemos, la consideramos como si fuéramos a perder y Dios dice es que necesito que abandones eso porque eso puede lastimar tu futuro. Cada día es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Si Dios te está diciendo, ¿por qué te relacionas con esas personas que son corruptas, que son sucias e ávaras, ávaros de corazón? Hay personas que en su corazón hay muerte. Y Dios nos permite evidenciarlos, conocerlos. ¿Qué hacen los creyentes haciendo alianzas con personas que su camino es torcido? ¿No dice la Escritura que podemos terminar en el camino de ellos? Y Dios, como buen padre, siempre estará hablando a sus hijos que abandonen ese camino, que no insistan en seguir en ese camino porque los puede llevar a una muerte, a una destrucción, a un fracaso. Dios dice que aquellos que insisten en seguir ese camino los cataloga como personas desobedientes. Por eso nos da el ejemplo que David marcó la diferencia, porque David, él pudo atender a la voz de Dios, no cuestionó sus órdenes, su deseo era adorarle, obedecerle. Y nosotros como creyentes podemos obedecer, podemos complacer al Padre de los cielos, podemos tener una vida aquí en la tierra viviendo cada día como si estuviéramos viviendo en el cielo. No hay nada más maravilloso que usted pueda comenzar un día diciendo gracias Dios por este nuevo día y mi deseo es obedecerte. Mi deseo es hacer bien mis labores en el trabajo, hacer bien mis labores en el colegio, hacer bien mis labores en casa, pensando en tu palabra, corrigiendo pensamientos obscenos, palabras deshonestas. Porque nosotros podemos sentar y meditar y decirle al Espíritu Santo qué cosas tenemos que corregir. Él está ahí para ayudarnos. Pero nosotros necesitamos entender algo. La Escritura, la palabra de Dios, es el camino que nosotros necesitamos. Jovencita, joven que me está escuchando, hombre, padre de familia, no insista en continuar en esas costumbres.
No insista en seguir en aquello que Dios una y otra vez te está diciendo. No sigas con esas malas amistades, no sigas en ese camino de licor, no insistas en esos negocios ilícitos. Abandona esa manera de pensar, abandona esas costumbres, esos malos hábitos de murmurar, de deshonrar, de incluso hay personas que todavía, creyentes, que todavía les cuesta abandonar el robo, no pueden ver algo ajeno en alguna casa porque lo tienen que coger. Y Dios nos está diciendo, el que robaba ya no robe más. Que es tiempo que obedezcamos a Dios, porque Él quiere darnos cosas buenas. Todas aquellas cosas que nosotros necesitemos, Él nos está diciendo, vengan a mí y pídanlo. Y yo estoy dispuesto en concederles. Mirad, David pudo agradar al Padre de los cielos obedeciéndole. Porque la Escritura dice que Él hizo todo lo que el Padre le pidió. Ahora, ¿cómo quiere ser usted recordado? ¿Como un necio? ¿O como uno que obedeció a Dios? En usted está la oportunidad. Usted elige qué quiere. ¿Quiere ser recordado por sus generaciones como uno que le obedeció a Dios? Entonces, empeñese cada día a agradar al Padre de los cielos. Y usted podrá ver un futuro excelente conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que si hay malos hábitos y malas costumbres, hoy las entregamos para que sea el Espíritu Santo guiándonos y con el poder de su presencia abandonar esos caminos que lo único que pueden hacernos es daño. Padre, oramos para que en el nombre de Jesús, hombre, mujer, joven que me está escuchando, malos hábitos, costumbres, necedades que cuestionan la palabra de Dios, que van en contravía, Padre, para que todas esas costumbres y todas esas tentaciones hoy sean desechadas en el nombre de Jesús. Dígalo así, hoy renuncio a esa rebelión, renuncio a esas malas costumbres y hoy me rindo delante de ti, Padre. Hoy te pido perdón, Señor Jesucristo, pero hoy pido para que el Espíritu Santo viva en mí, se incorpore en mi vida. Quiero agradar al Padre de los cielos, quiero ser obediente, porque de ahora en adelante yo seré esa persona que satisface al Padre de los cielos. Padre, el honor y la gloria sea para ti. Y quiero orar por aquellos que no han recibido a Jesucristo en su corazón. Repita conmigo, Señor Jesucristo, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre preciosa y perdóname. Y hoy quiero disfrutar cada día el agradar el Padre de los cielos. Padre, gracias. Gracias por cada hombre, mujer, joven que me ha escuchado. Padre, y pedimos para que tu Espíritu Santo gobierne en ellos. Y cada día, antes de despertar, puedan comenzar un día diciendo, Señor, hoy quiero agradarte, hoy quiero bendecirte, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar este tiempo de gratitud. Y yo quiero que usted tenga unas palabras de gratitud. ¿Qué tal si le decimos, gracias, papá? Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Usted lo puede hacer. Eso es una expresión de gratitud. Eso es una manera de orar diciendo, gracias, Padre. Gracias por la vida. Muchas gracias. Amén. Bueno, mis amados, será en otra reunión y que el Todopoderoso los continúe bendiciendo grandemente.